Jamás imaginé que perder a mi marido significaría también perder mi dignidad. Llevábamos 37 años casados, toda una vida de sueños compartidos y desayunos tranquilos. El infarto de Ricardo llegó sin avisar, como un ladrón, en la noche, llevándoselo mientras yo dormía plácidamente a su lado. Desperté con las sábanas frías y el sonido de mis propios gritos. El funeral fue un borrón de trajes negros y condolencias huecas. Apenas recuerdo las palabras del cura o los rostros de parientes lejanos que me apretaban la mano. Lo que sí recuerdo, con dolorosa claridad, fue la forma en que mi hijo Miguel y su esposa Verónica me observaban desde el otro lado del cementerio. Sus ojos no estaban llenos de dolor, sino de cálculo, como si ya estuvieran midiendo la casa para poner cortinas nuevas. En el momento en que el ataúd descendió a la fosa, un frío silencio me envolvió, no solo por el luto, sino por la repentina comprensión de que estaba absolutamente sola. Miguel siempre había estado muy unido a su padre, pero desde que se casó con Verónica, hacía 3 años, algo había cambiado. La calidez entre nosotros se había enfriado hasta convertirse en una educada distancia. De vuelta en nuestra casa, el palacete que Ricardo y yo habíamos restaurado con amor durante décadas, los amigos trajeron guisos y tarjetas de pésame. Todos se marcharon al atardecer, excepto Miguel y Verónica, que se quedaron observándome como buitres rodeando a una presa herida. «Mamá, tenemos que hablar de los arreglos», dijo Miguel 2 días después del funeral, con voz plana, sentado, en la mesa de nuestra cocina, la misma mesa donde Ricardo le había enseñado a jugar al ajedrez de niño. «¿Qué arreglos?», pregunté con las manos temblorosas mientras servía café en tazas que Ricardo nunca volvería a usar. «Arreglos de convivencia», intervino Verónica, sus uñas rojas tamborileando con impaciencia sobre la mesa de madera. «Esta casa es demasiado grande para ti sola». Parpadeé confundida. «Este es mi hogar. Es nuestra herencia», dijo ella con una sonrisa que no llegó a sus ojos. «Y como la pensión de Ricardo tardará meses en tramitarse, tendrás que ser práctica». Los días pasaron en una neblina de dolor. Intenté adaptarme al silencio de la casa, al lado vacío de la cama, a la terrible soledad de la viudez. Pero incluso esa pequeña tregua duró poco. Una mañana encontré a Verónica midiendo las ventanas de mi dormitorio. «¿Qué haces?», pregunté. Ni siquiera pareció avergonzada. «Planificando. Miguel y yo necesitaremos esta habitación. Es el dormitorio principal después de todo». «¿Pero dónde voy a...?» «El cuarto de invitados estará bien para ti. Es muy acogedor». La palabra acogedor salió de sus labios como un insulto. Esa noche, mientras estaba sentada sola en la mesa de la cocina, Verónica me acorraló, con su bolso de diseñador colgado del hombro y las llaves tintineando en su mano. Con una sonrisita que nunca olvidaré, escupió las palabras que resonarían en mi mente durante semanas. «Consigue un trabajo o acabarás en la calle. Miguel no puede mantenerte para siempre». Mi hijo, que estaba de pie detrás de ella, no dijo nada. Ese silencio fue el segundo entierro. La muerte del niño que había criado, reemplazado por este extraño que no me sostenía la mirada. Sin ahorros propios y con la pensión de Ricardo todavía enredada en la burocracia, sentí que las paredes de nuestra casa, mi único refugio, se cerraban sobre mí. La mujer con la que mi hijo se había casado no perdió el tiempo en mudarse a mi dormitorio, tratándome como si fuera una reliquia que necesitaba ser desechada. Mi ropa fue trasladada al pequeño armario del cuarto de invitados. Las fotos familiares fueron descolgadas y reemplazadas por láminas de arte moderno de Verónica. Vagaba por la casa como un fantasma, apenas notada a menos que estorbara. Si cocinaba, Verónica se quejaba del olor. Si veía la tele, el volumen siempre estaba demasiado alto. Si usaba la lavadora, estaba malgastando agua. Mi existencia se había convertido en un inconveniente. La humillación final llegó un martes lluvioso. Le pregunté a Miguel si podía ayudarme a configurar los pagos automáticos de las facturas,
algo de lo que Ricardo siempre se había encargado. «Mamá, tienes que aprender a hacer estas cosas por ti misma», dijo, sin levantar la vista de su móvil. «Puedo enseñarte a buscar trabajo en Internet», ofreció Verónica con falsa dulzura. Me entregó una página de anuncios clasificados del periódico, ya doblada y con un círculo marcado. «Se busca cuidadora, señor mayor. Buen sueldo, interna». Me quedé mirando el anuncio. El mensaje era claro. Me querían fuera. «Tengo 62 años», susurré. «No he trabajado desde antes de que naciera Miguel». «Razón de más para empezar ahora», replicó Verónica, su voz goteando una preocupación artificial. «Necesitas un propósito, Leonor. No es sano quedarse sentada, regodeándose en el dolor». La vergüenza se pegó a mi piel como el sudor en verano, pero la desesperación ardía con más fuerza. Esa noche lloré abrazada al viejo jersey de Ricardo, inhalando el aroma de su colonia que se desvanecía, deseando que pudiera decirme qué hacer. Por la mañana, con manos temblorosas, hice la llamada. La mujer al otro lado tenía una voz nítida y eficiente. «El señor Lorca requiere cuidados las 24 horas. Tendrá su propio apartamento. El salario es generoso. ¿Puede empezar el lunes?». En cuestión de días, empaqué la poca dignidad que me quedaba. Algo de ropa, unas cuantas fotos, el reloj de Ricardo, y me mudé de la casa que habíamos construido. Juntos. Miguel me ayudó a llevar las maletas al coche, con la mirada baja. «Es lo mejor, mamá», dijo en voz baja. «Estarás bien». No respondí. Las palabras me habían abandonado, como todos los demás. La mansión con vistas a Montes Claros. Era imponente, toda de piedra y hiedra y ventanas que reflejaban el cielo nublado. Estaba allí para cuidar de un millonario paralizado llamado Damián Lorca, un hombre cuyo silencio era más aterrador que las palabras de mi nuera. Y sin embargo, no sería su silencio lo que me atormentaría, sino lo que sucedió esa primera semana. La casa era una catedral de sombras. Mis pasos resonaban en los pasillos de mármol, mientras Elena, la ama de llaves de rostro severo, me guiaba a mis aposentos. Una modesta suite en el segundo piso, lejos de los dormitorios principales, pero bastante cómoda. Las paredes estaban cubiertas de retratos de personas de aspecto austero, que supuse eran antepasados de los Lorca, sus ojos siguiéndome con juicio aristocrático. «La habitación del señor Lorca está en el ala este», explicó Elena con un marcado acento de Europa del Este. «Usted lo atenderá desde las 6 de la mañana hasta las 10 de la noche. Yo me encargo de la limpieza, la cocina y los medicamentos. Usted se encarga de su cuidado personal, la lectura y la compañía». «¿Hay más personal?», pregunté, notando lo vacía que se sentía la enorme casa. Los labios de Elena se tensaron. «No, solo nosotras ahora. Solía haber más, pero…». Dejó la frase en el aire, desviando la mirada hacia las ventanas. «El señor Lorca prefiere la tranquilidad últimamente». Cada habitación parecía conservada en el tiempo, sin polvo pero sin aire, como si la casa hubiera estado conteniendo la respiración durante años. Los muebles eran caros, pero mostraban poco desgaste. Salones diseñados para invitados que nunca llegaban, conversaciones que nunca se tenían. Los jardines exteriores estaban impecablemente mantenidos por un servicio que venía 2 veces por semana, pero nadie paseaba por los senderos de piedra ni disfrutaba de las rosas que florecían en hileras precisas. El señor Lorca estaba confinado, en una gran cama en el ala este, rodeado de equipos médicos que pitaban suavemente en la penumbra. Su habitación olía a antiséptico y a colonia cara. Era más joven de lo que esperaba, quizás de unos 60 y pocos años, con cabello oscuro veteado de plata y una mandíbula fuerte ahora flácida por la parálisis. Sus ojos, sin embargo, estaban alerta, un azul agudo que seguía mis movimientos, con una intensidad inquietante. «Buenos días, señor Lorca», dije en mi primer día, tratando de sonar alegre mientras abría las cortinas. «Soy Leonor. Me encargaré de usted de ahora en adelante».
No podía hablar ni moverse, salvo por sus ojos y un ligero espasmo en su mano derecha. Se comunicaba con parpadeos, uno para sí, dos para no, y una pequeña campanilla de plata cerca de su cabeza, que a veces podía hacer sonar con un esfuerzo tremendo. Le hablaba mientras trabajaba, contándole sobre el tiempo, los titulares de las noticias, cualquier cosa para llenar el opresivo silencio de la habitación. Pero era el personal, o más bien, la ausencia de él, lo que más me inquietaba. Para una casa de este tamaño y un hombre de la riqueza del señor Lorca, la falta de enfermeros, jardineros o asistentes parecía extraña. Elena evitaba el contacto visual y salía rápidamente de cada habitación como si algo la persiguiera. Cuando pregunté sobre la condición del señor Lorca o su familia, cambiaba de tema. Cuanto menos sepa, mejor dormirá, me dijo en mi tercer día, cortando verduras con una precisión alarmante. Haga su trabajo y no haga preguntas. Para la tercera noche empecé a oír ruidos débiles, pasos cuando no había nadie cerca y puertas que crujían al abrirse solas. Al principio culpé a mis nervios, desgastados por el dolor y la humillación. La enorme casa crujía y se asentaba como todos los edificios antiguos, pero luego vinieron los susurros. Le estaba leyendo al señor Lorca una noche, una novela de suspense que parecía disfrutar, a juzgar por su mirada atenta, cuando lo oí. Una voz de mujer, suave pero nítida, proveniente del pasillo. Me detuve a mitad de la frase. ¿Ha oído eso?, le pregunté. Sus ojos se abrieron ligeramente, pero parpadeó 2 veces. No. Más tarde esa noche, mientras me preparaba para acostarme, vi una sombra pasar bajo mi puerta, demasiado rápida, demasiado deliberada para ser un truco de la luz. Abrí la puerta, pero encontré el pasillo vacío, aunque el aire se sentía de repente frío. «Solo estás cansada», me dije cerrando la puerta con firmeza. El duelo le hace cosas extrañas a la mente. Pero la mañana siguiente trajo el momento que me heló la sangre. Entré en la habitación del señor Lorca para llevarle la bandeja del desayuno y vi la foto en su mesita de noche, un retrato familiar que no había notado antes. Mostraba a un Damián Lorca más joven de pie con una mujer y un chico adolescente, todos sonriendo en lo que parecía ser un yate. Mis rodillas flaquearon. De pie junto a él en esa foto estaba Verónica, la misma mujer que me dijo que yo no valía nada, que se burló de mi dolor y me echó. Estaba allí, más joven, con una amplia sonrisa, su mano suavemente colocada en el hombro de Damián Lorca. Su pelo era diferente, más oscuro, más largo, pero los ojos, esa mirada calculadora, eran inconfundibles. Casi se me cae la bandeja. La sujeté en el último momento. El señor Lorca me observaba, su expresión indescifrable. ¿Había sabido quién era yo todo el tiempo? ¿Era esto una broma? ¿Cruel? ¿Esta mujer?, dije con cuidado señalando la foto con un dedo tembloroso. ¿Quién es? Sus ojos se nublaron con algo. Dolor, ira, no sabría decirlo. Parpadeó una vez pidiendo la campanilla y se la coloqué cerca de la mano. Con un esfuerzo visible, la hizo sonar 3 veces, una señal para Elena. Cuando ella apareció, él le parpadeó en su código privado. «El señor Lorca no desea hablar de su familia», dijo Elena secamente. «Por favor, continúe con sus tareas». Esa noche apenas dormí. Las ruedas en mi mente giraban febrilmente, tratando de entender cómo la misma mujer podía estar tanto en mi vida como en la suya, usando diferentes caras para diferentes roles. Mis instintos me decían que esto no era una coincidencia. Algo siniestro se escondía a plena vista, y yo estaba justo en medio de ello. Empecé a prestar más atención a la casa y sus secretos. Las habitaciones cerradas con llave en el tercer piso. Las llamadas telefónicas que Elena hacía en susurros a altas horas de la noche. La forma en que el señor Lorca parecía observar la puerta, incluso después de que yo la hubiera cerrado, como si esperara que entrara alguien más. En la biblioteca,
encontré una colección de recortes de periódico en el cajón de un escritorio, todos sobre Industrias Lorca y su meteórico ascenso en el sector farmacéutico. Un titular me llamó la atención. El infarto cerebral de Lorca paraliza las negociaciones de fusión. El artículo mencionaba preocupaciones sobre el futuro de la empresa tras la repentina incapacitación de Damián Lorca hacía 3 años. 3 años. Aproximadamente al mismo tiempo que Verónica había aparecido en la vida de Miguel. Como si la propia casa quisiera confirmar mis sospechas, cosas extrañas comenzaron a suceder con mayor frecuencia. Mis objetos personales eran movidos cuando yo no miraba. Por la noche oía llantos desde habitaciones vacías. Una vez encontré todos los grifos de mi baño abiertos, aunque sabía que los había cerrado. La casa está inquieta, dijo Elena cuando se lo mencioné. Sabe cuándo los secretos están a punto de salir a la luz. ¿Qué secretos?, insistí. Se santiguó, un gesto que parecía fuera de lugar en su figura práctica. Pregúntele al amo. Sus ojos lo dicen todo, si sabe cómo mirar. Lo miré, con atención, cuando le llevé al señor Lorca su té de la tarde. Su mirada se encontró con la mía con una intensidad que se sentía como comunicación. La mujer de su foto, dije en voz baja, ahora es mi nuera. Se hace llamar Verónica. Su dedo índice derecho se contrajo violentamente. Sus ojos se abrieron con reconocimiento y algo más oscuro. Rabia, quizás, o miedo. ¿Qué le pasó?, susurré. ¿Qué le hizo ella? Antes de que pudiera responder, las luces parpadearon en toda la casa. La temperatura en la habitación se desplomó tan bruscamente que podía ver mi aliento. La puerta de su habitación se cerró de golpe con una fuerza que hizo temblar las ventanas. Jadeé, retrocediendo contra la pared. ¿Qué está pasando? Los ojos del señor Lorca estaban fijos en algo detrás de mí. Lenta, a regañadientes. Me giré. En el espejo sobre su cómoda aparecían palabras como escritas por una mano invisible en el vaho. Ella volverá a por él. Mi corazón martilleaba contra mis costillas. Esto no era una alucinación inducida por el duelo. La casa no. Solo era vieja. Estaba despertando a algo, advirtiéndonos. Y de alguna manera supe que el él, en ese mensaje, no era Damián Lorca. Era mi hijo. Los días siguientes estuvieron llenos de observaciones agudas y una creciente necesidad de respuestas. No podía quitarme de la cabeza la imagen de esas palabras en el espejo, que habían desaparecido por la mañana como si nunca hubieran estado allí. Elena había evitado mis preguntas, ocupándose en pulir plata que ya relucía y en reorganizar armarios de ropa blanca que estaban perfectamente ordenados. Su energía nerviosa solo confirmaba mis sospechas de que algo iba terriblemente mal en esa casa. Empecé a explorar cuando no había nadie, fingiendo quitar el polvo o buscar cosas para el señor Lorca. La mansión era un laberinto de puertas cerradas y habitaciones silenciosas, pero estaba decidida a descubrir sus secretos y la conexión de Verónica con todo ello. El despacho de la primera planta se convirtió en mi punto de partida. A diferencia del resto de la casa, que se sentía preservada como un museo, esta habitación mostraba signos de uso reciente. Había documentos legales archivados en armarios y un ordenador zumbaba silenciosamente sobre el escritorio de caoba. Mientras Elena preparaba el almuerzo, me deslicé dentro y empecé a buscar. La mayoría de los cajones no revelaron nada inusual. Correspondencia de negocios, registros de impuestos sobre la propiedad, facturas de servicios, pero el cajón inferior derecho del escritorio estaba cerrado con llave. Noté una llave pegada debajo del protector del suelo, un viejo truco que Ricardo usaba para esconder nuestra llave de repuesto. Con dedos temblorosos, abrí el cajón. Dentro había una cartera de cuero llena de cartas. La caligrafía era inconfundible, la misma escritura en bucle que había visto en las tarjetas de cumpleaños para Miguel. La firma al final de cada página decía Catalina.
Nunca había oído que a Verónica la llamaran por ese nombre, pero el papel de carta, perfumado con su aroma característico, no dejaba lugar a dudas. Las cartas eran apasionadas y manipuladoras, todas dirigidas a Damián. Lo llamaba su salvación, su futuro, su todo. En una carta fechada hacía 4 años escribía: «Una vez que tu divorcio esté finalizado, finalmente podremos estar juntos abiertamente. No más escondernos, no más fingir. Te lo he dado todo. Mi corazón, mi cuerpo, mi juventud. Ahora quiero seguridad a cambio». Más impactante que el romance fue la traición que se desvelaba a lo largo de las páginas. En cartas posteriores, suplicaba a Damián que transfiriera activos a un fondo fiduciario que ella controlaba, prometiendo casarse con él una vez que su condición se estabilizara. «Los médicos dicen que tu recuperación será lenta, pero estaré a tu lado en cada paso. Solo firma los papeles, cariño. Déjame encargarme de todo mientras te concentras en mejorar». La última carta, fechada hacía 3 años, terminaba abruptamente: «He sido paciente durante demasiado tiempo. O firmas los documentos del fideicomiso antes del viernes, o tendré que reconsiderar nuestro acuerdo. Esto no es para lo que me apunté, Damián. No seré la enfermera de un inválido que no aprecia mis sacrificios». Debajo de estas cartas estaban los propios documentos del fideicomiso, sin firmar. Algo había pasado entre ellos, algo amargo. Damián nunca había firmado los papeles. Todavía estaban en ese cajón, acumulando polvo junto a las promesas abandonadas de Catalina. Lo había dejado una vez que quedó paralizado, una vez que se negó a darle el control de su fortuna. Y ahora se había casado con mi hijo, el mismo hijo que acababa de heredar la modesta empresa de construcción de su padre, pequeña en comparación con Industrias Lorca, pero aún valiosa. Se me revolvió el estómago al darme cuenta. ¿Era Miguel solo otro paso en su plan? ¿Otro hombre para manipular y desechar? Tomé fotos de varias cartas con mi móvil y devolví todo cuidadosamente a su lugar. Esa noche, mientras estaba sentada, con el señor Lorca durante su rutina vespertina, estudié su rostro con una nueva comprensión. «Encontré las cartas», dije en voz baja, observando su reacción. «De Catalina». Sus ojos se abrieron de par en par, luego se entrecerraron, con una emoción inconfundible, no sorpresa, sino reivindicación. Había estado esperando que alguien descubriera la verdad. «Ahora se hace llamar Verónica», continué ajustándole las almohadas. «Se casó con mi hijo el año pasado, poco después de conocerlo en un evento benéfico. Siempre pensé que era extraño lo rápido que se instaló en nuestras vidas». El dedo índice derecho del señor Lorca golpeó contra la sábana. 1, 2, 3 veces. Estaba tratando de decirme algo. «¿Cree que es peligrosa?», pregunté. Un parpadeo. «Sí». ¿Tuvo ella algo que ver con su condición? Un parpadeo de nuevo, esta vez más enfático. Un escalofrío me recorrió. ¿Fue deliberado? Sus ojos se llenaron de lágrimas que se derramaron por sus mejillas hundidas. Un parpadeo lento y definitivo. Las piezas encajaron con una claridad nauseabunda. Catalina, Verónica, lo había envenenado, no lo suficiente para matar, solo lo suficiente para causar un derrame cerebral. Quería su dinero sin la carga de su enfermedad. Cuando él se negó a ceder sus activos, ella había pasado a su siguiente objetivo: mi hijo y, por extensión, la empresa de mi esposo. «Necesitamos pruebas», susurré, secando sus lágrimas con un pañuelo. Algo más que cartas viejas y sospechas. Los ojos del señor Lorca se dirigieron al cajón de su mesita de noche. Con su permiso, lo abrí y encontré un pequeño diario de cuero escondido debajo de papel de carta y medicamentos. Dentro, con una caligrafía temblorosa que se deterioraba a medida que avanzaban las páginas, Damián había documentado sus sospechas antes de su derrame. La última entrada decía: «Sabor amargo en el café de nuevo esta mañana. Mareos peores. Catalina insiste en que es estrés.
Se niega a llamar al médico. Escondí muestra en caja, fuerte detrás del cuadro. Código 72413. Mis manos temblaron al cerrar el diario. ¿Hay una caja fuerte? ¿Con pruebas? Un parpadeo. Sentí una rabia que nunca antes había conocido, quemando la niebla de dolor e impotencia que me había envuelto desde la muerte de Ricardo. No solo había engañado a mi hijo para que se casara con ella, sino que había intentado robar a otro hombre, 2 veces. Ambos hombres habían acabado dependientes, débiles y rodeados de sus mentiras. Pero ahora yo tenía algo que ella no sabía que tenía: proximidad a la verdad. Y si jugaba bien mis cartas, podría convertir esta casa de secretos en su perdición. Le ayudaré, le prometí al señor Lorca, tomando su mano inerte entre las mías. La expondremos juntos. Esa noche, esperé hasta que Elena se retiró a sus aposentos antes de deslizarme en el despacho de Damián. El cuadro, un paisaje marino tormentoso, colgaba pesado en la pared. Detrás, tal como describía el diario, había una pequeña caja fuerte de pared. Introduje la combinación con el aliento contenido. Dentro, encontré una bolsa de pruebas sellada que contenía un vial de líquido oscuro etiquetado con la caligrafía de Damián. Café, 3 de marzo de 2022, sospecha de veneno. A su lado, había una memoria USB y una carpeta de informes médicos que nunca se habían archivado con sus registros oficiales. Mientras examinaba cuidadosamente los documentos, una tabla del suelo crujió detrás de mí. Me di la vuelta, con el corazón palpitando, para encontrar a Elena de pie en el umbral. He estado esperando que alguien encontrara eso, dijo con voz firme. Lo intenté una vez, pero el señor Lorca no me dejó llevarlo a la policía. Todavía la estaba protegiendo, incluso después de lo que hizo. ¿Usted lo sabía?, pregunté, aferrando las pruebas a mi pecho. La mirada de Elena se endureció. Lo sospechaba. Fui yo quien lo encontró esa mañana, convulsionando en el suelo mientras ella empacaba sus cosas con calma. Para cuando llegó la ambulancia, ella se había ido. Los médicos dijeron que fue un derrame, pero yo vi el frasco de pastillas vacío en su bolso días antes. Dijo que eran para su migraña. ¿Por qué no fue a la policía? ¿Sin pruebas? ¿Con el señor Lorca incapaz de hablar? Ella se aseguró de que todos los análisis oficiales mostraran causas naturales. Los análisis privados que él ordenó, asintió hacia la carpeta en mis manos. Nunca llegaron a las autoridades. Sobornó a médicos, a enfermeros. Cuando me di cuenta de lo que había pasado, el rastro se había enfriado. Miré las pruebas, luego a Elena. Ya no está frío. Nos quedamos despiertas hasta tarde en la noche, desarrollando un plan. Los informes médicos estaban enterrados, los médicos pagados. Él había sido silenciado, encerrado como un recuerdo inconveniente mientras ella pasaba a su próxima víctima, mi hijo. Ella creía que había enterrado el pasado, pero no había contado con que yo sería quien lo desenterrara. A la mañana siguiente, me senté con Damián mientras la luz del sol se derramaba sobre su cama. Aunque su cuerpo permanecía inmóvil, sus ojos brillaban con una nueva vida, con un propósito. Necesito su permiso para actuar, dije sosteniendo su mirada, para usar lo que he encontrado. Un firme parpadeo. Sí. Con un asentimiento, me permitió acceder a su abogado, a quien contacté esa tarde desde una línea segura fuera de la casa. Le conté todo al hombre y le mostré las cartas, el diario, las pruebas de la caja fuerte. Pedí que me otorgara un poder notarial temporal hasta que Damián pudiera recuperarse lo suficiente como para comunicarse de manera más efectiva. Con la verdad finalmente al descubierto, podría salvar a mi hijo de la red de engaños de Catalina. Pero la venganza, estaba aprendiendo, sabía más dulce cuando llegaba lentamente, con gracia y precisión. Catalina se creía intocable, su pasado, enterrado bajo sábanas de seda y nombres secretos. No tenía idea de que al otro lado de la ciudad, en una mansión de susurros y sombras, su mundo cuidadosamente construido estaba a punto de colapsar.
Tendremos que ser cuidadosos, advirtió el abogado mientras finalizábamos nuestro enfoque. Es lista y probablemente peligrosa. Pensé en Ricardo, en Miguel, en Damián, todos hombres que habían amado y confiado solo para ser traicionados. Yo también lo soy, repliqué, mi voz más fuerte de lo que había sido en meses. Y no tengo nada que perder. Damián podía estar paralizado, pero sus ojos ardían con conciencia. En los días que siguieron a nuestro descubrimiento, desarrollamos una rutina. Cada mañana ayudaba con su fisioterapia, ejercicios prescritos por los médicos para prevenir la atrofia muscular. Su cuerpo permanecía sin respuesta, pero su mente estaba tan afilada como una navaja. Podía verlo en la forma en que seguía cada movimiento en la habitación, en cómo su mirada se detenía en los titulares del periódico que le leía. «Usted era un luchador antes de todo esto», le dije una mañana mientras le estiraba los brazos. «Se nota». Sus ojos se arrugaron ligeramente en las comisuras, lo más parecido a una sonrisa que su condición le permitía. Empecé a sentarme con él cada noche después de que Elena se retirara, leyéndole en voz alta las cartas de Catalina, viendo cómo su mirada se agudizaba con cada palabra venenosa. Me di cuenta de que lo recordaba todo, cada mentira, cada manipulación, cada momento que condujo a su colapso. Sus dedos se contraían cuando leía la parte sobre el fondo fiduciario. Ese era su sí. Su cuerpo podía estar prisionero, pero su memoria estaba intacta. «Necesitamos una mejor manera de comunicarnos», dije después de terminar una carta particularmente dolorosa. «Parpadear sí o no no es suficiente para lo que estamos planeando». Esa noche, ideé una forma de hacerle preguntas con mis dedos. Un toque para sí, 2 para no. Para respuestas más complejas, creé un tablero de letras donde podía deletrear, palabras parpadeando cuando yo señalaba la letra correcta. Requirió paciencia, pero desarrollamos un lenguaje silencioso, un pacto forjado en la traición y la furia silenciosa. A través de esta lenta comunión, reconstruí la cronología. Damián había conocido a Catalina en un evento para recaudar fondos para la investigación del ictus. Irónico, considerando lo que vendría. Se había presentado como una filántropa con conexiones en la investigación médica. En realidad, era una estafadora experta con un historial de apuntar a hombres ricos. Había cambiado su nombre varias veces, moviéndose de ciudad en ciudad, dejando un rastro de hombres destrozados y cuentas bancarias vacías. «¿Cómo lo envenenó?», pregunté una noche, mi voz apenas un susurro aunque estábamos solos. Letra. Por letra, con gran esfuerzo, deletreó ANTICOAGULANTES. ¿Le dio anticoagulantes? Jadeé, comprendiendo. Demasiado causaría un derrame. Un toque, sí. Pero ¿por qué no matarlo directamente? ¿Por qué dejarlo vivo pero incapaz de hablar? DINERO NSESITABAFIRMA. Por supuesto. Un hombre muerto no podía firmar la cesión de su fortuna. Lo necesitaba vivo, pero incapacitado, dependiente de ella como su cuidadora, lo suficientemente agradecido como para firmar lo que ella le pusiera delante. Cuando él se negó, sospechando de sus motivos, lo abandonó por su siguiente objetivo. «Mi hijo». «¿Sabe ella que estoy aquí?», pregunté de repente asustada. «¿Podría haber orquestado esto de alguna manera?». 2 toques. No. Eso era algo, al menos. Nuestro encuentro fue pura coincidencia, o quizás el destino. De cualquier manera, nos había dado a ambos una oportunidad de justicia. Informes médicos enterrados, médicos pagados. Él había sido silenciado, encerrado como un recuerdo incómodo, mientras ella pasaba a su próxima víctima. Ella creía que había enterrado el pasado, pero no había contado con que yo sería quien lo desenterrara. Una noche, mientras la lluvia azotaba las ventanas y los truenos retumbaban sobre las colinas, le hice la pregunta que había estado ardiendo en mi mente.
¿Qué quiere que le pase a ella? Su respuesta llegó sin dudarlo. Justicia. Asentí, comprendiendo la distinción. Debería enfrentar consecuencias legales, no solo personales. Un toque, sí. Necesitaremos pruebas irrefutables, algo que la vincule directamente con su condición. Durante los días siguientes, con la ayuda de Elena, registramos la casa en busca de cualquier cosa que Catalina pudiera haber dejado atrás. En una caja de zapatos olvidada en el fondo del armario de una habitación de invitados, Elena encontró recibos de medicamentos recetados que coincidían con los compuestos encontrados en los análisis de sangre de Damián, recetas a nombre de otro alias más. En el ordenador de su despacho, protegido por contraseñas que su abogado nos ayudó a descifrar, descubrimos correos electrónicos entre Catalina y un médico que desde entonces se había mudado a Suiza, discutiendo opciones de tratamiento que ningún médico ético consideraría. No es suficiente, le dije preocupada a Elena mientras revisábamos las pruebas. Todo es circunstancial. Sin su confesión, no podemos probar que causó deliberadamente su derrame. El rostro curtido de Elena se endureció con resolución. Entonces haremos que confiese. ¿Cómo? Nunca me admitiría nada a mí. Piensa que solo soy una vieja patética a la que acosó para echarla de su casa. Exacto, dijo Elena con los ojos brillantes. Te subestima. Esa es nuestra ventaja. Juntas, elaboramos un plan que jugaba con la mayor debilidad de Catalina, su arrogancia. La invitaríamos a la mansión con el pretexto de una reconciliación. Apelaríamos a su vanidad y grabaríamos su reacción cuando se enfrentara a las pruebas de su pasado. Damián me dio permiso para actuar con un solemne parpadeo. Con un asentimiento me permitió acceder a su abogado, a quien contacté en secreto. Le conté todo y le entregué las cartas, los informes médicos y los registros financieros que mostraban el patrón de comportamiento de Catalina. Pedí que me nombrara apoderada temporal hasta que Damián pudiera recuperarse lo suficiente como para hablar por sí mismo en el tribunal. «Usted entiende en lo que se está metiendo», dijo el abogado, el señor Ferreiro, después de revisar nuestras pruebas. No era una pregunta. «Lo entiendo», repliqué. «Destrozó su vida y ahora se está abriendo camino en la de mi hijo. No puedo quedarme de brazos cruzados y ver cómo se repite la historia. Los tribunales se mueven lentamente, señora Vives, y probar intento de asesinato en la condición del señor Lorca será un desafío». «No necesitamos que los tribunales se muevan rápido», dije. «Solo necesitamos que ella sepa que nosotros sabemos. Eso será suficiente para forzar su próximo movimiento y estaremos listos». El abogado asintió, impresionado por mi determinación. «Empezaré los trámites. Mientras tanto, reúnan todas, las pruebas que puedan, pero tengan cuidado. Si sospecha algo, podría desaparecer, o algo peor». La advertencia resonó en mi mente cuando regresé a la habitación de Damián esa noche. Sus ojos me siguieron expectantes. «Está hecho», le dije, tomando su mano inerte entre las mías. «El señor Ferreiro está preparando los documentos legales. Vamos a exponerla, Damián. No volverá a hacerle daño a nadie». Por primera vez desde que lo conocí, una lágrima se deslizó por la comisura de su ojo y bajó por su sien hasta su cabello plateado. La sequé suavemente. «Sé que se siente atrapado», susurré. Yo también me sentí así después de la muerte de Ricardo, como si viera mi vida escaparse mientras todos tomaban decisiones a mi alrededor. Pero no somos impotentes, ya no. Durante la semana siguiente, Damián y yo continuamos nuestras conversaciones silenciosas. Le leía libros que seleccionaba con los ojos, novelas, poesía, biografías de personas que habían superado enormes adversidades. Entre las líneas de estas historias, construimos nuestra propia narrativa de justicia y redención.
Con la ayuda de un logopeda que nos visitaba 3 veces por semana, organizado por el señor Ferreiro y pagado con las cuentas de Damián, trabajamos para fortalecer los músculos de su garganta y mandíbula. El progreso fue dolorosamente lento, pero celebré cada pequeña victoria. Un dedo que se movía a voluntad, un sonido que casi formaba una palabra, una deglución que requería menos ayuda. Su cuerpo recuerda, le aseguró el terapeuta. Las vías están dañadas, pero no destruidas. Con tiempo y esfuerzo, puede que recupere algo de función. El tiempo era algo que teníamos en abundancia. Catalina creía que Damián estaba permanentemente incapacitado, su fortuna inaccesible, sin su manipulación. No tenía idea de que, en su ausencia, él estaba luchando lentamente por volver a la superficie. Una noche, mientras el atardecer pintaba la habitación de luz ámbar, coloqué un teléfono en la bandeja de la cama de Damián. Es hora de invitar a la araña a nuestra telaraña, dije, abriendo mis contactos. ¿Está listo? Sus ojos, una vez apagados por el dolor y la traición, ahora ardían con un propósito, un toque. Sí. Con una respiración profunda, pulsé llamar. Hola, Miguel. Soy mamá. Esperaba que tú y Verónica pudierais venir a cenar este fin de semana. Hay alguien especial que me gustaría que conocierais. Miguel pareció sorprendido de saber de mí. No habíamos hablado mucho desde que me mudé, solo llamadas breves y torpes los domingos por la tarde que se sentían más como una obligación que como una conexión. ¿Cenar?, repitió. ¿En tu lugar de trabajo? El señor Lorca ha ofrecido amablemente su comedor, expliqué, tratando de mantener mi voz ligera. Disfruta de la compañía, y le he hablado mucho de vosotros dos. Hubo una pausa, luego un murmullo mientras consultaba con Verónica. Casi podía imaginar sus ojos calculadores, sopesando los pros y los contras de tal visita. Nos encantaría, dijo ella de repente en la línea. Qué detalle por tu parte organizar esto, Leonor. Parece que has caído de pie después de 1900 todo. La condescendencia sacarina en su voz me revolvió el estómago, pero me obligué a sonar agradecida. Significaría mucho para mí. ¿Qué tal el sábado a las 7? Con la fecha fijada, los preparativos comenzaron en serio. Elena transformó el comedor formal, sin usar durante años, en un escenario digno de una fotografía de sociedad. El cristal brillaba bajo los candelabros. La cubertería de plata fue pulida hasta brillar como un espejo. Flores frescas del jardín llenaban jarrones antiguos. La mesa estaba puesta para 5. Damián, Elena, yo, Miguel y la mujer que se hacía llamar Verónica. El señor Ferreiro llegaría poco después de nuestros invitados, interpretando el papel del abogado de Damián, que pasaba con unos papeles urgentes. Todo tenía que parecer una coincidencia, no planeado. Catalina era demasiado astuta para caer en una trampa obvia. Recuerda, advirtió Elena mientras preparábamos la sala, es peligrosa cuando está acorralada, como un animal herido. Asentí, colocando los cubiertos con manos temblorosas. Por eso no la acorralaremos hasta que todos estén presentes. La seguridad está en el número. El día de la cena llegó con nubes ominosas acumulándose sobre las colinas. Pasé la mañana con Damián, ayudándole a prepararse. Las enfermeras le habían estado dando ejercicios de rehabilitación más intensos, y ahora podía mantener la cabeza erguida de forma independiente por cortos periodos, una pequeña victoria que nos llenó a ambos de esperanza. Hoy es el día, le dije mientras le ajustaba la corbata. Habíamos decidido que debía llevar traje, una armadura de dignidad contra la mujer que había intentado arrebatársela. ¿Está nervioso? Parpadeó una vez para decir que sí, sus ojos transmitiendo lo que las palabras no podían: ansiedad, anticipación, determinación. Yo también, admití, pero tenemos la verdad de nuestro lado. Con la ayuda de Elena, colocamos a Damián en una silla de ruedas especializada en el comedor. A diferencia de la cama de hospital que había sido su prisión,
Esta silla le permitía sentarse erguido en la mesa, un anfitrión silencioso reclamando su lugar en su propia casa. Invité a Catalina y a mi hijo a la mansión con el pretexto de una cena para agradecerles por ayudarme a encontrar un propósito de nuevo. Mis manos temblaban mientras me aplicaba el pintalabios, algo que no había usado desde el funeral de Ricardo. No me estaba arreglando para ellos, sino para mí. Esa noche necesitaba sentirme fuerte. A las 7 en punto sonó el timbre. Elena respondió mientras yo me quedaba con Damián, apretándole suavemente el hombro para tranquilizarlo. Catalina llegó radiante con un vestido de diseñador, derrochando una falsa amabilidad, mientras me daba 2 besos al aire en las mejillas. «Leonor, querida, te ves bien. Este trabajo claramente te sienta bien». Me llamaba querida, como si nada hubiera pasado, como si no me hubiera echado de mi propia casa semanas después de la muerte de mi marido. Mi hijo, ahora siempre leal a ella, parecía cansado, agotado por el trabajo, probablemente manipulado hasta el agotamiento. Ojeras oscurecían sus ojos y había perdido peso desde la última vez que lo vi. «Mamá», dijo, abrazándome rígidamente, «la casa es impresionante. Venid a conocer al señor Lorca», dije, guiándolos al comedor. Observé atentamente el rostro de Catalina mientras entraba. Por un instante, una fracción de segundo tan breve que podría habérmela perdido si no hubiera estado mirando, su sonrisa vaciló. El reconocimiento brilló en sus ojos, seguido de algo frío y calculador. Luego la máscara volvió a su lugar, perfecta e impenetrable. «Señor Lorca», saludó con un encanto ensayado, «qué placer conocerle. Mi suegra habla muy bien de usted». Los ojos de Damián nunca se apartaron de su rostro. Si ella lo reconoció, no dio ninguna señal más allá de ese parpadeo inicial. Quizás lo creía muerto o permanentemente internado. Encontrarlo aquí, alerta y consciente, debió de ser un shock. «El señor Lorca sufrió un derrame cerebral hace 3 años», le expliqué a Miguel. «Se comunica con movimientos oculares, pero lo entiende todo». La cena transcurrió con una cortesía insoportable. Elena sirvió un plato impecable tras otro mientras yo mantenía la conversación, preguntando por el trabajo de Miguel y sus planes para el verano. Catalina interpretó su papel a la perfección: la esposa devota, la nuera preocupada, la invitada encantadora. Solo Damián y yo podíamos ver al depredador debajo de la actuación. «¿Cómo acabaste trabajando aquí, mamá?», preguntó Miguel entre platos. «Parece una gran coincidencia». Antes de que pudiera responder, sonó el timbre de nuevo. Elena se disculpó para abrir, regresando momentos después con el señor Ferreiro. «Lamento interrumpir su cena», dijo formalmente. Tenía unos papeles urgentes que el señor Lorca debía revisar. «En absoluto», repliqué. «Por favor, acompáñenos para el postre. Este es mi hijo Miguel y su esposa, Verónica». Algo cambió en la postura de Catalina. Una ligera rigidez, una cautela. Reconocía a un abogado cuando lo veía. «Verónica», repitió el señor Ferreiro, estudiando su rostro. «Qué interesante. Tiene un parecido sorprendente con alguien que el señor Lorca conoció una vez. Una tal Catalina Gimeno». Su sonrisa permaneció fija, pero sus nudillos se blanquearon alrededor de su copa de vino. «Me lo dicen mucho. Debo de tener una de esas caras». Elena trajo el postre, un postre espectacular que nadie tocaría. El aire en la habitación había cambiado, cargado de tensión como el momento antes de que caiga un rayo. «En realidad», dije en voz baja, «por eso quería que vinierais esta noche. Hay algo que deberías ver, Miguel». Asentí a Elena, que atenuó las luces. Desde 1909, un proyector oculto, aparecieron imágenes en la pared del comedor. Cuando se sirvió el postre, puse un vídeo. Era un montaje que había editado yo misma con la ayuda de Elena y el abogado. Imágenes de las cartas,
fotos de Catalina y Damián juntos, una copia de los papeles falsificados del fideicomiso y finalmente una grabación del médico de Damián, confirmando la naturaleza sospechosa de su derrame. «¿Qué es esto?», exigió Catalina, levantándose a medias de su asiento. «¿Qué clase de broma macabra?» «No es una broma», interrumpió el señor Ferreiro. «Son pruebas. Tenemos sus recetas de los anticoagulantes, Catalina. Tenemos los correos electrónicos al doctor Mercer discutiendo las dosis. Tenemos los registros de retiradas de las cuentas del señor Lorca, dinero transferido a cuentas en paraísos fiscales bajo su control». Mi hijo miraba horrorizado. Primero las imágenes, luego a su esposa. «¿Verónica? ¿De qué está hablando?» «No». «Seas ridículo», espetó ella. «Obviamente están intentando extorsionar dinero con estas invenciones. Esta mujer», me señaló, «está amargada porque no quisimos mantenerla después de la muerte de su marido. Ahora se ha inventado esta fantasía». «No es una fantasía», dije, mi voz más firme de lo que esperaba. «Tu verdadero nombre es Catalina Gimeno. Antes de eso, fue Isabel Dawson. Y antes, Sara Mola. Has cambiado de identidad cada vez que has pasado a un nuevo objetivo». Me volví hacia mi hijo, con el corazón roto por la confusión en su rostro. «No te quería, Miguel. Se casó contigo por la empresa de papá, igual que intentó casarse con Damián por su fortuna». «Cállate», siseó Catalina, perdiendo la compostura. «No sabes nada». «Sé que envenenaste a Damián Lorca», continué, forzándome a encontrar su mirada. «Igual que sé que has estado envenenando lentamente a mi hijo». La cabeza de Miguel se levantó de golpe. «¿Qué? Los dolores de cabeza, la fatiga, los síntomas de estrés», expliqué. «No son por exceso de trabajo. ¿Has comprobado? ¿Qué hay en esos batidos saludables que te prepara cada mañana?» El rostro de Catalina se contrajo de rabia. «Tú, vieja triste y patética, ¿crees que alguien se va a creer estos delirios? Voy a llamar a la policía». Cogió su teléfono. «Ya están de camino», dijo el señor Ferreiro con calma, «junto con representantes de las autoridades sanitarias para analizar muestras que hemos recogido de vuestra casa». Mientras ella intentaba protestar, Damián hizo algo que nadie esperaba. Con un esfuerzo inmenso, levantó una mano temblorosa, lo justo para señalarla. Era un movimiento que habíamos estado practicando en secreto, guardándolo para este momento. La sala se congeló. No hicieron falta palabras. La acusación, en 1900, ese único gesto lo decía todo. La verdad flotaba en el aire entre todos nosotros, innegable ahora. Los ojos de Catalina se movían de rostro en rostro, calculando probabilidades, buscando una salida. Entonces, algo en ella pareció romperse. Su elegante máscara se desvaneció por completo, revelando a la criatura fría y dura que había debajo. «¿Creéis que habéis ganado?», gruñó, retrocediendo hacia la puerta. «No tenéis nada, más que pruebas circunstanciales y la palabra de un viejo con daño cerebral. Para cuando esto llegue a juicio, yo me habré ido, y todo lo que posee vuestro precioso hijo estará en cuentas que nunca encontraréis». Salió corriendo de la habitación, como una rata expuesta a la luz del día, sus tacones resonando frenéticamente en el vestíbulo de mármol. Oímos la puerta principal cerrarse de golpe, luego el chirrido de neumáticos sobre la grava. «Déjala ir», dijo el señor Ferreiro cuando Miguel hizo ademán de seguirla. «La policía la detendrá en el aeropuerto o en la frontera. Todos sus alias conocidos han sido alertados». Mi hijo se derrumbó de nuevo en su silla, con el rostro ceniciento. «No puedo creerlo. La traje a nuestra casa. La elegí a ella por encima de ti, mamá». Extendí la mano sobre la mesa y tomé la suya. «Es una profesional, Miguel. Ha hecho esto antes. No eres el primer hombre al que engaña, y no habrías sido el último». Mientras el shock de la noche se asentaba a nuestro alrededor, tomé un sorbo de mi té y saboreé el silencio que Catalina había dejado atrás.
Ya no era el silencio amargo del duelo o la humillación, sino la tranquila paz de la verdad, finalmente dicha en voz alta. Las autoridades detuvieron a Catalina en el aeropuerto de Barajas intentando subir a un avión privado con destino a las Islas Caimán. Tenía 3 pasaportes, una maleta llena de dinero en efectivo y un vial del mismo medicamento encontrado en el organismo de Damián. Las pruebas eran condenatorias, pero su arresto fue solo el comienzo de una larga batalla legal. La semanas que siguieron fueron tranquilas, pero transformadoras. La mansión, una vez una catedral de sombras, comenzó a sentirse como un santuario. Con Catalina fuera, los extraños sucesos cesaron. No más susurros en habitaciones vacías, no más puertas que se abrían solas. Si habían sido manifestaciones de ansiedad colectiva o algo más misterioso, nunca lo descubrí. Algunas preguntas es mejor dejarlas sin respuesta. Miguel venía a visitarme más a menudo, sus ojos ya no nublados por la sombra de ella. Las primeras visitas fueron incómodas, la vergüenza y el arrepentimiento colgando entre nosotros como pesadas cortinas. Se sentaba en el solarium de Damián, mirando los jardines, hablando con frases cuidadosas y medidas. Debería haberme dado cuenta, dijo durante una de esas visitas, girando una taza de té en sus manos sin beber. ¿Había tantas señales? Era muy buena en lo que hacía, repliqué, con cuidado de no exculparlo por completo, pero entendiendo el poder de su manipulación. Se aprovechó de tu dolor por tu padre, de tu deseo de proteger y proveer. Te elegí a ella por encima de ti, susurró finalmente encontrando mi mirada. Dejé que te tratara como si no fueras nada. Sí, dije simplemente. Lo hiciste. La honestidad flotó entre nosotros, dolorosa pero necesaria. Lloró entonces, por primera vez desde el funeral de su padre. Sollozos profundos y desgarradores que parecieron purgar algo venenoso de su sistema. Lo abracé como cuando era un niño pequeño con las rodillas peladas y juguetes rotos, sabiendo que algunas heridas necesitan sentirse por completo antes de que pueda comenzar la curación. Comenzamos a reconstruir nuestro vínculo lentamente, sin presión, solo con presencia. Ayudaba en las sesiones de fisioterapia de Damián, leyendo en voz alta cuando mi voz se cansaba, trayendo flores frescas del mercado para alegrar las habitaciones. El muro entre nosotros no se derrumbó de una vez, sino ladrillo a ladrillo, conversación a conversación. La condición de Damián mejoró con nuevos tratamientos financiados por su considerable fortuna, ahora de nuevo bajo su control. Al tercer mes podía decir frases cortas, aunque las palabras salían lentamente y requerían un esfuerzo tremendo. La primera frase completa que logró decir fue dirigida a mí. Gracias, Leonor. Esas 2 palabras, ganadas con esfuerzo y sentidas, significaron más que cualquier discurso elaborado. Permanecí a su lado, ya no como cuidadora, sino como una amiga de confianza. Nuestro trauma compartido había forjado una conexión que desafiaba las relaciones convencionales. Éramos supervivientes del mismo depredador, aliados en la recuperación, testigos de la vulnerabilidad y la fuerza del otro. El caso penal contra Catalina avanzaba lentamente a través del sistema judicial. Las pruebas se acumulaban a medida que los investigadores descubrían su pasado. Otros 2 hombres en situaciones similares, cuentas bancarias en 3 continentes, informes médicos falsificados o desaparecidos. Mi testimonio sería crucial, pero el juicio estaba a meses de distancia. ¿Tienes miedo de enfrentarte a ella en el tribunal?, preguntó Miguel una noche mientras nos sentábamos en la terraza de la mansión, viendo aparecer las luciérnagas en el crepúsculo. Consideré la pregunta con cuidado. No, respondí finalmente. Ya no tiene poder sobre mí. En realidad, nunca lo tuvo. Te lo quitó todo, tu casa, tu seguridad. Negué con la cabeza. Me quitó cosas, objetos, espacio, nunca tocó lo que importa. A medida que el verano se desvanecía en otoño,
Tomé una decisión que sorprendió a todos, incluyéndome a mí misma. Me mudé de la casa de Damián, no porque tuviera que hacerlo, sino porque quería. Me había ofrecido residencia permanente en el ala este, mi propia suite de habitaciones con una entrada privada al jardín, pero algo en mí necesitaba un nuevo comienzo, un espacio que fuera verdaderamente mío, elegido en lugar de asignado. Damián me regaló una casita en su propiedad, una con vistas al amanecer. Era pequeña pero perfecta, 2 dormitorios, una cocina con ventanas que daban al jardín, estanterías empotradas en las paredes. La llené con tesoros rescatados de mi antigua vida, el sillón de lectura de Ricardo, fotos familiares, la colcha que mi abuela había hecho para nuestra boda. Miguel me ayudó a pintar las paredes de amarillo albero, un color que siempre me había encantado, pero que a Ricardo le parecía demasiado brillante. Por primera vez desde la muerte de mi marido, respiré hondo y sonreí sin amargura. Había convertido la desesperación en justicia. Había usado el silencio para hablar más alto que cualquier insulto que me hubieran lanzado. Mi nuera pensó que podía destruirme con su crueldad, pero al final fue deshecha por el mismo pasado que intentó borrar. En las mañanas frescas, caminaba por los senderos de piedra a través de los jardines de Damián para desayunar con él en su terraza. Su habla mejoraba a diario, y a veces lograba ponerse de pie con ayuda, decidido a recuperar lo que le habían quitado. Jugábamos al ajedrez por las tardes, su mente aguda como siempre, sus dedos reaprendiendo lentamente la destreza. Nunca hablábamos de Catalina a menos que fuera necesario para el caso. Ya había ocupado suficiente de nuestras vidas. Miguel recuperó el rumbo, volcándose en la reconstrucción de la empresa de su padre, que había flaqueado bajo el sutil sabotaje de Catalina. Vendió la casa donde habíamos vivido como familia. Demasiadas sombras acechaban allí ahora, y compró un pequeño apartamento más cerca de la mansión. Los domingos, los 3 compartíamos la cena en el comedor de Damián, la misma sala donde el castillo de naipes de Catalina se había derrumbado. Ahora reíamos allí, el espacio recuperado. Elena se quedó, su lealtad a Damián inquebrantable. Ella y yo desarrollamos una amistad basada en el respeto mutuo y un propósito compartido. Me enseñó a hacer los pierogi de su abuela. Yo le enseñé a tejer. Pequeños intercambios que nos sanaron a ambas. Cuando el juicio finalmente comenzó en la primavera, testifiqué con voz firme y ojos claros. Catalina se sentó en el banquillo de los acusados, la ropa de diseñador reemplazada por el uniforme de presidiaria, su rostro una máscara de indignación. Me miró con odio mientras yo relataba cómo descubrí su verdadera identidad. Encontré las pruebas de su plan de envenenamiento y fui testigo de su manipulación de mi hijo. Le sostuve la mirada sin pestañear. «Señora Vives», preguntó. Su abogado durante el contrainterrogatorio: «¿No es posible que usted fabricara esta teoría de la conspiración por resentimiento hacia la acusada por reemplazarla en la vida de su hijo?» Sonreí ligeramente. Si fuera a fabricar una conspiración, señor letrado, habría elegido una que no sonara tan descabellada. La verdad, en este caso, es más extraña que cualquier cosa que pudiera inventar. El jurado me creyó. Creyeron a Damián, que testificó desde su silla de ruedas, cada palabra una victoria sobre la parálisis que ella le había infligido. Creyeron a los médicos, a los expertos financieros, a las víctimas anteriores que se presentaron. Catalina, o cual sea que fuera su verdadero nombre, fue sentenciada a 30 años. Al salir del juzgado, los periodistas se agolparon pidiendo declaraciones. Miguel dio un paso adelante, con su brazo alrededor de mis hombros, y dijo simplemente: «Se ha hecho justicia, nuestra familia puede sanar ahora». Familia. La palabra flotó en el aire como una bendición. A veces, en la quietud de mi casita por la noche, todavía pienso en lo cerca que estuve de perderlo todo. Mi hogar, mi hijo, mi sentido de identidad. Pienso en Ricardo y en cómo habría luchado. Por mí, si hubiera vivido. Lo echo de menos cada día, pero el dolor se ha suavizado en algo que puedo llevar sin ser aplastada por él.
A veces, la venganza no necesita gritar. Solo necesita esperar el silencio perfecto para golpear. Pero lo que viene después de la venganza es más importante. La reconstrucción, la recuperación, el regreso a la vida. Planté un jardín fuera de la ventana de mi casita, algo que nunca había hecho antes. Rosas y lavanda, tomillo y tomates. Cinias que atraen mariposas y colibríes. Cada mañana me despierto con el canto de los pájaros y la posibilidad. Cada tarde veo la puesta de sol sobre la mansión de Damián y me siento agradecida por las segundas oportunidades. La semana pasada llegó una carta de la prisión donde Catalina cumple su condena. Reconocí la caligrafía de inmediato. Esos mismos bucles que habían firmado cartas de amor a Damián y más tarde documentos falsificados en la empresa de mi hijo. Sostuve el sobre durante mucho tiempo, sintiendo su peso en mis manos, preguntándome qué palabras venenosas podría contener. Luego caminé hacia mi jardín, encendí una cerilla y vi cómo la carta sin abrir se curvaba y ennegrecía en la pequeña maceta de barro que uso para quemar hierbas secas. Las cenizas fertilizaron mi romero, una planta para el recuerdo, según las viejas tradiciones. Algunos capítulos necesitan ser quemados antes de que puedan comenzar otros nuevos. Algunos silencios dicen mucho. Y a veces, lo más poderoso que una mujer puede hacer es negarse a escuchar a quienes una vez la silenciaron. Soy Leonor Vives. Tengo 63 años. He sobrevivido a la pérdida, la traición y la crueldad, particular que las mujeres pueden infligirse unas a otras. Pero, lo que es más importante, he descubierto fortalezas que no sabía que poseía, el coraje para empezar de nuevo, la sabiduría para elegir mis batallas y el poder de mi propia voz después de años de susurrar. Esta mañana, Damián ha dado 3 pasos por su cuenta. Esta tarde, Miguel traerá los planos de un nuevo proyecto sobre el que quiere mi opinión. Esta noche, dormiré plácidamente en un hogar que es verdaderamente mío. Estas son las cenizas que he reclamado. Estos son los silencios que he llenado con mi propia verdad. Esta es la vida que he construido a partir de las ruinas de la que me fue arrebatada. Y es suficiente. Más que suficiente, es todo.